Vamos a dar comienzo a la clase 2 de computación 2. Vamos a continuar con el mismo ejercicio y contenido de la clase de ayer. Nosotros ayer estuvimos viendo cómo practicar un poco en el Excel los conceptos básicos, lo que es una columna, lo que es una fila, lo que es una celda. Las columnas están en vertical, ¿cierto? Identificadas por una letra. Las filas están identificadas por un número, están en horizontal, y el cruce, la coordenada entre una columna y una fila da el nacimiento a una celda. En este caso estoy seleccionando la celda de 4. Siempre primero la columna y después la fila. Entonces, con esos conceptos básicos, nosotros ya podíamos empezar a trabajar. ¿A trabajar en qué? Las hojas de cálculo. Las hojas de cálculo, su principal objetivo, como dice su nombre, es generar cálculos, ya sea de tipo matemático, lógico, hacer transformaciones de texto, almacenar imágenes, lo que sea, pero poder trabajar con estos elementos de una manera ordenada, de una manera lógica. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nosotros habíamos visto ayer? Este mismo, el de las notas. Este ejemplo de las notas, ya, lo voy a pintar ahí con bordes. Esto lo vamos a borrar ahí. ¿En qué consistía? Que nosotros pudiéramos utilizar los operadores matemáticos básicos. ¿De cuáles son? Suma, la resta, la multiplicación, que es el signo asterisco, y la división, que es con el famoso slash. Dame un segundito. Ahí está. Entonces, esas son las 4 operaciones matemáticas: suma, resta, multiplicación y división. En este caso, lo que estábamos haciendo era calcular el ponderado. A diferencia de calcular el promedio de notas de manera normal, donde uno suma la cantidad de notas y la divide por la cantidad de notas que hay, en este caso sería 5, se calcula obteniendo el porcentaje de cada nota. Estas las vamos a cambiar. Vamos a poner un 4, un 6, un 7, 3,5 y un 5. Entonces nosotros podríamos decir, para iniciar una fórmula, con el signo igual. Entonces, igual, y podríamos decir el porcentaje o la nota, da lo mismo el orden, 20% multiplicado por 4. ¿Cuál era el problema que tenía esto? Es que yo estaba utilizando los valores absolutos escritos a mano, y yo necesito un valor dinámico que pueda cambiar. Entonces, si bien esta fórmula está bien escrita, cuando yo cambie este 4 a un 6, no va a cambiar el resultado. Entonces utilizo, ¿cómo se llama cuando escribo el nombre de la celda? ¿Se acuerdan de eso? ¿O no se acuerdan? ¿Podrías repetirlo? No me acuerdo. Ya. ¿Una referencia? Exactamente, una referencia. Cuando yo escribo signo igual y escribo el nombre, que en este caso, ¿cuál sería el nombre de esta celda? ¿Dónde está el 20%? C3. Perfecto. Primero la columna, ¿cierto? Y después el número. Yo puedo escribir el nombre, o como nos decía la clase anterior el compañero, es mucho más práctico si le damos clic. Se escribe automático el nombre. Eso se conoce como referencia a la celda. Nosotros siempre vamos a trabajar con referencia a la celda, a menos que necesitemos estrictamente un valor absoluto, pero siempre con referencia a la celda, porque eso nos permite trabajar con valores que cambien automáticamente en función de la fórmula. Entonces, vamos a seleccionar para este ponderado la celda C3 multiplicado por la celda D3. Le damos un clic. Presionamos Enter y tenemos la fórmula. El resultado en este caso sería 0,8. Yo podría hacer lo mismo con la otra fórmula, con la siguiente fila. 15% multiplicado por 6.
¿Cómo podíamos copiar la fórmula para no tener que estar escribiéndola constantemente? ¿Lo recuerdan? Se toma de la primera y se baja. Se selecciona todo hacia abajo. Ya, seleccionamos la primera celda, ponemos el cursor en este puntito verde que está ahí, que apenas se ve. Cuando el cursor queda en esta cruz negra, le damos un clic sostenido y arrastramos hacia abajo. O un doble clic también. Doble clic también funciona, es más práctico, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el doble clic va a copiar hasta el último registro posible. Cuando yo arrastro, puedo llevarlo más abajo. Entonces dejo la fórmula preparada por si agrego más valores. Es una diferencia muy sutil, pero que les puede servir en algún minuto. Pero como dice el compañero, con doble clic también se rellena. Ya. Y cuando yo tengo la información ordenada así, mejor dicho, los datos, porque estos son datos. Cuando tengo los datos ordenados así, ¿cómo se llamaba? ¿Lo recuerdan? Ya, esto se conoce como información tabulada. La información está tabulada cuando yo asigno alguna etiqueta o nombre de... cuando yo tengo una tabla, digamos, y le asigno como un nombre, una etiqueta a cada columna, y lo tengo ordenadito fila por fila. El número de la nota, el porcentaje, la nota tal cual, la 4, y su ponderado. De esa manera yo puedo replicar fórmulas hacia abajo, ¿ya? Si yo no tengo la información tabulada, no voy a poder copiar la fórmula porque va a copiar cualquier cosa. Va a ser algo desordenado. Ahora, habiendo hecho esto, habiendo recapitulado esta información, lo que nosotros tendríamos que sacar ahora sería el promedio de este alumno. Y la pregunta del millón para ustedes, ¿cómo se calculará el promedio acá, en los ponderados? ¿Cómo creen ustedes? Porque tengo todos estos resultados. Pero algo tengo que hacer con ellos. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Habrá que dividir, multiplicar, habrá que sumar. Se suma todo el ponderado. Ya, perfecto. Ahora, yo tengo que sumar los ponderados. Podríamos hacerlo igual que al principio, 0,8 más 0,9 más 1,05, pero estaríamos trabajando de nuevo con los valores absolutos. Yo podría también ir seleccionando valor por valor. E3 más E4 más E5 más E6 más E7. Y si cambian los valores de esas celdas, también estaría bien. Pero hay una forma mucho más práctica de hacerlo, que es lo que se llaman las fórmulas. Y me imagino que esa es la que ustedes ya conocen, la función fórmulas o funciones. Y en este caso vamos a utilizar la función suma. Ya. Acá hay varios profes que discrepamos un poco de cómo tenemos que hacerlo. Algunos dicen que la mejor manera de aprender es escribiendo la fórmula completa. Que el que aprende a escribirlas es porque sabe usar el Excel. La verdad es que eso es un mundo de diferencia para cada uno. Si usted sabe escribir las fórmulas y le resulta, fantástico. Si usted prefiere utilizar el panel de fórmulas y ayudarse con la información, igual fantástico. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Primero seleccionamos la celda donde queremos que quede la fórmula. ¿Ya? Tenemos que asegurarnos de seleccionar bien la celda, porque si la ponemos acá o acá o acá, el resultado va a quedar ubicado en ese lugar. Entonces, seleccionamos la celda, pestaña fórmulas, y podemos seleccionar las matemáticas y trigonométricas o derechamente ir a la autosuma.
Desplegamos y tenemos la función suma. ¿Qué es lo que vamos a sumar? Vamos a dar un clic sostenido en la celda E3, vamos a arrastrar hacia abajo y vamos a tener lo que se conoce como un rango. Los rangos están separados por 2 puntos. Lo voy a acercar un poco. Ahí sí. Entonces, pestaña fórmulas, despliego autosuma, suma, selecciono el rango. Esos 2 puntos que están ahí a mí me indican que es un rango. Quiere decir que está sumando desde E3 hasta E7. Eso es lo que significan 2 puntos. No es que esté dividiendo, ojo, ¿ya? Algunas personas se confunden de repente con eso, pero no está dividiendo, es un rango. Con el rango seleccionado, presionamos Enter y tenemos la suma de los valores. En este caso el promedio sería 4,95. ¿Recuerdan eso, cierto? ¿Estamos claros hasta acá? Sí. ¿Alguna duda al resto? ¿Qué anda por ahí en el inframundo? Eso sería para el promedio. Para poder calcular el promedio en los ponderados. De la manera tradicional sería sumar todo eso. Vamos a poner acá promedio 2, por decirlo de alguna manera. Que sería el normal. ¿Cómo lo hacemos? Voy a utilizar el mismo ejemplo. Primero vamos a sumar. Ahora, yo en este caso, en el promedio normal, sumando los ponderados, lo que hice fue selecciono la celda, pestaña fórmulas, despliego autosuma. La otra manera es escribir la fórmula de manera manual. Igual, suma, aparece la función suma, abro paréntesis para indicar que estoy iniciando la escritura de parámetros, selecciono los valores que quiero sumar, cierro paréntesis. Y ahí lo estoy indicando lo mismo. Está sumando el rango de D3 a D7. Ya. Ese no es el promedio. Algo le falta a eso. Va a ser igual al promedio 2 dividido por la cantidad de notas, que es 5. Tenemos una pequeña diferencia de una décima, en estricto rigor una décima y media, 0,1 en realidad. Una pequeña diferencia en cuanto a resultado, ¿ya? Esa es la diferencia que tenemos cuando promediamos y cuando calculamos el ponderado, ¿ya? Ahora, nosotros estuvimos ayer también haciendo un ejemplo donde teníamos el número del cliente, su nombre, su root, y estábamos calculando un descuento, ¿ya? Un descuento en función de la edad. Vamos a seguir con los ejemplos matemáticos antes de pasar a los otros. Voy a borrar esto. Entonces, lo primero que necesito determinar es el descuento. Esta persona tiene 25 años, quiero descontarle 25%. ¿Ya? ¿Cómo puedo transformar un número entero a 25%? Uno de los caminos más fáciles para mí es multiplicar el número por 0,01. Entonces, igual la edad multiplicado 0,01. O sea, cuando tomar ese 25 lo voy a multiplicar por 0,01. Y ahí nos va a quedar como 0,25. Matemáticamente, 25% es lo mismo que 0,25. Recomendación, escríbanlo como 0,25 porque ese es un valor bruto, ¿ya? Es una manera más arcaica de escribirlo y así ningún computador se va a confundir. No va a tomar el porcentaje como un carácter especial, por ejemplo. Si ustedes toman esto y lo pasan al Google Drive, lo pasan al teléfono, en el teléfono lo mandan por correo, siempre les va a funcionar cuando lo anoten como 0,25. No es lo mismo que si lo anotan con porcentaje, ahí puede cambiar un poco según la configuración del computador. Es raro, pero puede pasar. Ya. Ahí transformé entonces, lo voy a volver a hacer. Igual,
la edad multiplicado por 0,25. 0,01, perdón. La edad por 0,01. Ahí sí, 0,25. Como los datos están tabulados, simplemente copio hacia abajo o doble clic y me replica la fórmula. Ahora tengo que calcular el descuento en dinero. Entonces, ¿cómo calculo el descuento del dinero? Igual, el precio que pagó por la noche multiplicado por el descuento, por el ponderado, por el factor. De esa manera obtengo ese ponderado, ese porcentaje de los 25.000. 6.250. Copio hacia abajo y obtengo el descuento en dinero. Y el pago final, ¿cómo sería? El precio menos el descuento. O sea que sería igual menos la celda I12 menos K12. Y de esa manera obtengo el pago final que va a tener cada cliente. ¿Se entiende esto de los porcentajes, transformaciones de números, sumar, restar, multiplicar, cierto? Profe, yo personalmente como en el porcentaje me pierdo un poco. ¿Ya? ¿Qué es lo que la confunde? Por ejemplo, en la parte donde colocó usted ese para el 0,25, por ejemplo, en la planilla uno lo escribe manual, ¿cierto? 25%, por ejemplo. Claro. Pero para poder sacarlo ahí, el descuento... Ya. Ya, lo que usted le está confundiendo es la transformación. Sí, eso. ¿Qué es lo que pasa? Porque yo podría decir, toma todas estas edades y transfórmalas en porcentaje. Podríamos hacer todo un proceso con fórmulas, con cambios, con transformaciones, pero nos daríamos una vuelta súper larga. Ya, matemáticamente, sí, lo más simple. Claro, siempre hay que tratar de lo que sea lo más simple, porque cuando nosotros metemos muchos cambios en una fórmula, siempre corremos el riesgo de que al mover un numerito o cambiar algo, se desarmó todo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo este 25 lo tengo que transformar en 25%. Les voy a mostrar con un ejemplo más abajo. ¿Cuál es la mitad de 10? 5. 5, ¿cierto? La mitad. Mitad. Entonces podríamos decir que el 5 es el 50%, ¿cierto? Sí. O sea que si yo digo 10 multiplicado por 50%, eso es como lo hace usted, ¿cierto? Sí. Ya. Es el 5. ¿Me sigue, cierto? Sí, sí. 50%. Ya. ¿Cómo puedo representar yo ese 50% con un número? Igual el 10 multiplicado por 0,5. Porque cuando yo multiplico 10 por 1, me va a dar 10, me va a dar el entero. Pero después del 0, puedo tomarlo como la representación porcentual. 0,5 es 50%, 0,3 es 30%, 0,8 80%. Entonces al decir 0,5, estoy diciendo 50%. 50%. ¿Me entiendes? Entonces lo que yo tengo que decir ahora es, ¿cómo transformo este 25 en un 0,25? Eso es lo que tengo que hacer. Esa es mi misión. Este 49 en un 0,49. El 38 en un 0,38. ¿Qué es lo que hago? Aplico fórmula, signo igual, tomo el número y lo multiplico por 0,01. Siempre por ese factor. Ya. Y de esa manera, automáticamente, todos estos números se me van a transformar, van a pasar a ser un 0, algo. ¿Me entiendes? Sí, ahí voy entendiendo. Entonces, si yo lo multiplico, por ejemplo, por 0,1, me va a quedar 2,5. No me sirve. No. Por 0,01, no, tampoco me sirve. Por eso tiene que, si vamos probando y buscando ensayo y error, 0,01 me da 0,25. 0,25. Y ahí obtengo ese porcentaje. Esa es la deducción lógica que yo hago para poder sacarlo. Ya. Entonces después aplico. El descuento del dinero, ¿cuánto sería? Tengo que tomar el precio por noche. Precio por
noche, vamos a dejar escrito ahí, ¿cierto? Tomo el precio por noche, o sea, igual el precio por la noche multiplicado por el descuento, que sería 0,25. Sí. Y ahí me dice Ahí, que le estoy descontando 6.250. Ah, perfecto. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora para ver cuánto es el pago final? Ahí habría que restar nomás. Claro, entonces es igual al precio por la noche menos los 6.250. Ahí está. ¿Se entiende, cierto? Sí, Esto es pura práctica. ahora sí. Después, cuando ustedes empiecen a jugar con los porcentajes, sobre todo en el caso de hotelería, que ustedes, me imagino, los hoteles siempre tienen un cupón o el 2x1, o de lunes a viernes un precio y los fines de semana otro. Entonces, siempre van a estar jugando con estos porcentajes. Entonces, la manera más rápida es que cuando usted le digan 70%, lo anote como 0,7 al tiro. Y lo puedo sacar con una calculadora normal, no necesita calculadora científica ni nada. Lo calcula directo. Ya. Eso es lo que estuvimos haciendo ayer. ¿Qué es lo que vamos a agregar hoy día? Porque algo tenemos que agregar. Vamos un poquito que me quedo sin batería. Ahí más llega la clase. Ya, nosotros hicimos esto. Voy a utilizar esto mismo para el ejemplo. Hay varios tipos de fórmulas y funciones. Nosotros lo que estuvimos viendo ahora son netamente cálculos básicos. Suma, resta, multiplicación y división. Lo básico, la operatoria básica. Pero en la pestaña fórmulas, yo tengo en la biblioteca de fórmulas varios tipos de fórmulas. Las financieras, las lógicas, las de texto, fecha y hora, búsqueda de referencia y las matemáticas. ¿Cuáles son las más utilizadas? Las matemáticas, las de texto, las de búsqueda, y con esas tres estamos: matemática, búsqueda y texto. Esos son como los tres tipos más utilizados. ¿Por qué? Nosotros ya calculamos, por ejemplo, los ponderados y calculamos el promedio. Vamos a volver ahora al ejercicio anterior, pero vamos a hacerle un pequeño cambio. Yo necesito saber el estado final. ¿Cómo sé yo cuando un estudiante está aprobado o reprobado? Ustedes mismos, ¿cómo saben cuando aprueban o reprueban una asignatura? ¿Cuál es el indicador clave? ¿El promedio? Ya, el promedio, perfecto, el que tenemos acá. ¿Y qué condición tiene que cumplir el promedio? Algo tiene que pasar con el promedio. Yo puedo pasar, por ejemplo, con un promedio 3. No, hay que cumplir con lo que nos están pidiendo en este caso. ¿Y eso cuánto sería en general, en el colegio, en el instituto, donde sea? ¿Cuánto les 5, piden? 5. El que no piden algo. Eso para el examen, pero para pasar el ramo, ¿cuánto les piden? Ay, no sé cuánto. Un 4. 4, ya. Claro, con un 4. Yo tengo promedio 4 y pasé el ramo. Y ahí me voy tranquilo. Entonces, lo que vamos a ver ahora, vamos a pasar al tiro a la función más, que es un poquito más complicada, que es la que quita más tiempo porque el resto son más facilitas. La famosa función sí, ¿ya? Que es una prueba lógica. Voy a hacer un paréntesis acá. Voy a tomar esto, lo voy a poner más abajo. Ya. Ahí tenemos la pizarra limpia. Operadores lógicos. De nuevo, vamos a ver esto porque es como lo más latero o lo que más los puede confundir. Los operadores lógicos son, si recuerdan cuando eran chicos y estaban en el colegio, mayor que, menor que, entonces mayor que, menor que,
mayor o igual, menor o igual, menor o igual, distinto, y literalmente igual. Esa es la simbología. Ahora, uno dice, ¿cómo diablos aplico esto? Hay una forma súper sencilla. Los operadores lógicos tienen como respuesta verdadero o falso. No tienen más opciones. ¿Es lo uno o es lo otro? Entonces, si yo le pregunto, por ejemplo, igual para iniciar fórmula. Signo igual para iniciar fórmula. El 5 es mayor que el 3. ¿Qué dicen ustedes? Verdadero. Verdadero. O sea que si yo aprieto Enter, verdadero. ¿Ya? Igual, el 6 es menor que el 2. Falso. Falso. O sea, yo puedo hacer comparaciones directamente en la celda. ¿Ya? Le puedo preguntar, incluso lo puedo hacer con letras. Igual, comillas, porque las letras se identifican con comillas. Igual, la letra A es igual a la letra B. ¿Son iguales? La A es igual a la B como letra. Sí, pues. Verdadero. No, son distintos. No, ya, no, sí, no, Claro, me perdí. La, Sé que por claro, qué. la A es distinta de la letra. Lo Sí, vamos a claro. poner. Sí. El nombre María es igual al nombre Pedro. ¿Son iguales? No, me va a decir falso. Yo puedo hacer comparaciones lógicas que me entregan un verdadero y falso. Esa es la esencia y la naturaleza de la función, de la famosa función sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Voy a evaluar el estado final. Voy a primero escribir mis condiciones. Condiciones. El promedio de condiciones. Ha aprobado. El promedio es mayor o igual a 4. Reprobado. El promedio es menor a 4. Esas son las condiciones que se tienen que cumplir. Entonces, voy a seleccionar la celda, voy a ir a la pestaña Fórmulas, Lógicas y la famosa función sí. Y me va a preguntar, prueba lógica. ¿Qué es lo que yo voy a comparar para saber si este alumno está aprobado o reprobado? ¿Cuál creen ustedes que es el parámetro que yo tengo que comparar? Ahí están las condiciones. Tendré que comparar los porcentajes, las notas, el ponderado o el promedio. El promedio. El promedio. Entonces, marco el promedio. Ahí está el H2. Se ve chiquitito, pero se ve. ¿Y qué le voy a preguntar al promedio? Según las condiciones que tengo acá. Si es mayor o igual a 4 o si es menor a 4. Le puedo preguntar una o la otra, no las dos. En este caso, yo le voy a preguntar si es mayor o igual a 4. ¿Lo alcanzan a ver, cierto? Voy a poner la lupa. Ahí está. Lo que estoy diciendo es que lo que está ahí, si es mayor o igual a 4. Si el promedio, lo que está acá, es mayor o igual a 4, entonces me va a decir que el alumno está aprobado. Si es menor, me va a decir que está reprobado. Entonces, en este caso, el 4,9, 4,95, perdón, es mayor o igual al 4. ¿Qué creen ustedes? Sí. Aprobado, ¿cierto? Entonces, si yo le doy a aceptar, me va a decir que el alumno está aprobado. Lo voy a volver a repetir. Entonces, selecciono la celda donde quiero que quede la fórmula.
Pestaña fórmulas, lógicas, sí. Y le digo, el promedio es mayor o igual a 4. Si es mayor o igual a 4, va a decir aprobado. De lo contrario, va a decir reprobado. Ya. Esta es la parte en la que yo les pregunto y quiero con total sinceridad que me digan, ¿se entendió o no se entendió? Sí, se entendió. Sí, profe. ¿Y el resto de sus compatriotas, camaradas, por ahí? Sí, profe, Sí, entendió. profe. Ya. Vale, gracias. Ya, eso es cuando nosotros hacemos evaluaciones de operadores lógicos, ¿ya? Ya, muchas gracias, chicos. Habiendo entendido esto, si ustedes de verdad entienden esto y no les complica, créanme que con eso ya tienen el curso ganado, porque esta es la fórmula más compleja. Después lo único que sigue es ir haciendo encadenaciones o validaciones conjuntas, pero más allá de eso es la misma lógica. Ya, ahí tenemos la validación del estado. Lo otro que vamos a ver ahora, porque ya son las 9:05, se van a cumplir los primeros 40 minutos. Yo creo que unos 10 minutitos más y les paso el ejercicio. Ya. Lo otro que podemos configurar son en la pestaña inicio tenemos los formatos condicionales. Yo les había preguntado ayer a ustedes si los conocían y me dijeron que ahí necesitaban una ayuda a memoria. Los estados condicionales, formatos condicionales, perdón, ¿para qué sirven? Yo le puedo poner un valor a una celda, por ejemplo, la letra A, el 5, 70, nuevo, lo que yo quiera. Y en función de lo que está escrito en esa celda, el formato condicional va a cambiar la configuración de la celda. Le va a cambiar el color, el tamaño de la letra, le va a poner bordes, le va a quitar bordes, va a hacer diferentes cosas en función del texto o los números que tiene escrito. Entonces, formato condicional. El aprobado tiene que quedar en verde y el reprobado tiene que quedar en rojo. Y cambiar en función de si está aprobado o reprobado, tiene que ir cambiando el estado uno por otro. ¿Cómo lo hago entonces? Selecciono el o las celdas, en este caso en la celda, voy a formato condicional, resaltar reglas de celdas y pongo es igual a o texto que contiene. Cuando es con palabras, es igual a o texto que contiene. Cuando voy a comparar números, tengo que utilizar mayor que, menor que o entre. Voy a utilizar en este caso es igual a, comillas, aprobado. Si está aprobado, le voy a poner formato personalizado y le voy a poner de relleno color verde. A aceptar. Acá por alguna razón no cambió. Aprobado. Un segundito. Otras reglas. Si no lo vamos a utilizar con el contiene. Texto que contiene. Ahí está, aprobado. Formato personalizado. Verde. Ahí está en color verde. Aceptar. Entonces cuando está aprobado se pone de color verde. Si yo cambio por ejemplo este 7 por un 1 y el 5 por un 2, ahí ya cambió a reprobado y está de otro color. Ahí está. Entonces sobre la misma celda voy a volver a seleccionarla, dar formato condicional, resaltar regla de celda, texto que contiene y voy a poner reprobado. Con la única diferencia que el formato personalizado ahora va a quedar en rojo. Aceptar. Entonces cambio las notas y me cambia automáticamente el formato condicional. Profe, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Dígame. Si se cambia el formato,
usted donde aprieta el formato y no es personalizado, igual salen los colores. ¿Eso cambia en algo, influye en algo? Usted se refiere, por ejemplo, a formato Mire, aprieta condicional, el formato texto que lo contiene. que contiene y ahí Acá. aparece relleno de color. Ah, ya. Verde, rojo. Sí, es que esas son configuraciones que vienen como por defecto para hacerlo como más rápido. Ya, Ah, después ya. de utilizar esas, ningún problema. Pero el formato Oh, personalizado es por si yo quiero utilizar otro color, por ejemplo. ¿Qué pasa si tengo que hacer, qué es lo que vamos a ver ahora? Tengo que hacer 5 escalas. Por ejemplo, lo muy, muy malo, malo, regular, bueno, muy bueno. Con estos 3 colores no hago nada. Voy a tener que agregar 2 más. Y ahí es cuando voy al formato personalizado. ya. ¿Me entiendes? Es cuando Ya. yo quiero agregar algo adicional. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Voy a poner acá sueldo. Por ejemplo, 450.000, 330.000, 800.000, 500.000 y 650.000. No, así lo puse 6 millones. Ahí está. Ahí tenemos ejemplos de sueldo. Yo también le puedo aplicar formato condicional a estos sueldos. ¿Cómo se preguntarán ustedes? Por ejemplo, los vamos a escribir para que quede pauteado desde ya. Formato. Desde los 330.000. Desde los 330.000 hasta 450.000. Va a ser de color amarillo. Como que está temblando, chicos. Está temblando, Sí, está temblando. sí, está temblando. Vamos a dejar el registro aquí del temblor. Oh my God. Esperemos unos minutos a ver que no pase nada. ¿Sí? Me da miedo. No, pero no, mire, yo estoy en un sexto piso y en un edificio del año 40, así que yo le digo al tiro si es fuerte o no. Que me da miedo, me asusta mucho los temblores. Me imagino, por eso le Ya digo. paró, ya. Imagínese yo que estoy aquí en esta caja. Yo estoy en el piso 14. Me imagino cómo se debe sentir. No, aquí seguimos. Despacito parece. Ya, sí pasó ya. En mi país no pasa esto, así nomás por Brian. Bienvenido a Chile. Ya. Relájense un poquito, tomen un vasito de agua, sí, ya pasó. Fueron los comerciales. Así pasa de repente. Sí. Sí. Son cosas que uno no controla y hay que tomarlas de la mejor manera posible. Sí. Profe, Dígame. tengo una aplicación ¿Ya? y esa aplicación me avisa antes que tiemble. ¿Ya? Y esa aplicación, me sonó esa aplicación y a los 5 minutos después tembló. ¿Y cómo se llama esa aplicación? Se llama Sismo Detector. Sismo Detector. La vamos a Sí. buscar a ver qué tal funciona. Y cuando antes del temblor te suena el celular y después, al rato después, tiembla. Ya. Se llama Corre que viene que está temblando. Bueno, está bueno para saberlo, si en algún minuto yo creo que se va a pegar un sacudón bueno. Así se llama la aplicación. Corre, Corre. corre que está temblando. Ay, Dios. Ya, vamos a continuar, antes que se nos haga más tarde. Ya, entonces, como decía, de los 330.000 hasta los 450 va a estar en amarillo. De los 450.000, 001 o 1 peso, hasta los 550.000, va a estar en verde.
verde. De los 550.000, 1, hasta los 650.000, va a estar en azul. Y sobre los 650.000, me equivoqué. Sobre 650.000 va a estar de color naranjo. ¿Se entiende, cierto? Lo que quiero hacer. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Que según el rango o entre esos montos, tiene que cambiar de color. Yo voy a seleccionar todas estas celdas. Voy a ir a la pestaña Inicio, Formato Condicional, resaltar regla de celda y le voy a poner Entre. O puede ser, sí, Entre. O rangos. Que puede ser en la versión de Google Drive. ¿Ya? Entre. Entonces, entre los 330.000 y los 450.000, habíamos dicho de color amarillo. Aceptar. Sin soltar esa selección, dar formato condicional, resaltar regla de celda, entre los 450.001 pesos hasta los 550.000, va a ser de color verde. Aceptar. Con la misma selección, formato condicional, resaltar regla de celda, entre 550.000, ¿cuánto? 1. 600, 500, sí. Hasta los 650. 650.000. Eso es de color azul. Y sobre eso, naranjo. O sea, con la misma selección, formato condicional, resaltar regla de celda, entre... En este caso, la última, lo que tenemos que hacer es resaltar regla de celda mayor que. Es mayor que 650.000. Y ahí le ponemos el formato, porque tiene que ser, no le podemos poner un valor gigante para que no lo agarre, mejor le ponemos mayor que nomás. Listo, ahí está. Vamos a borrar eso. Ya. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, este 330, me equivoqué, la celda mayor que naranjo? Ahí está. Ahí sí, ya. Ese 330, por ejemplo, lo cambio a 575.000. Va a cambiar. Los 800 los bajo a 330. 340, mejor, que es un poquito más del sueldo mínimo. Cambio. ¿Se entiende cómo funcionan los formatos condicionales, cierto? ¿O lo repito? No, de a poco estamos recordando, profe, si esto lo pasamos el año pasado, me acuerdo, hicimos un trabajo, de hecho. Ya. Vale. Sí, sí, vamos ahí lento, lento. ¿Y el resto? ¿Alguna duda, consulta? Ya, vamos a ver el último. ¿Cuál es, en mi opinión, el más facilito de todos? Nombre, apellido paterno, apellido materno. Como tenemos compañeros de Haití acá se acostumbra a utilizar dos apellidos, el paterno y el materno. Entonces vamos a poner acá, no sé, Jorge Salinas Medina. Y tengo que hacerle el nombre completo. Nombre completo. Una de las opciones más rápidas o más a la mano sería que yo dijera Jorge Salinas Medina, que escribiera todo. Pero ¿qué pasa si tengo 200 clientes, 200 usuarios, visitantes, o por día incluso esos 200? ¿Me voy a poner a juntarlos todos uno por uno a mano?
no lo haría. En este caso, lo que voy a utilizar es la función concatenar. Pestaña fórmulas de texto, concatenar. Une varios elementos de texto en uno solo. Entonces, selecciono la celda, pestaña fórmulas, texto, concatenar. Y le digo, el texto 1 va a ser el nombre. El texto 2 va a ser el apellido materno. Y el texto 3 va a ser el apellido materno. Le doy a aceptar. ¿Cuál es el problema que tiene este nombre? ¿Qué error le ven ustedes? No está No separado. hay separación. No hay separación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Borré la fórmula, selecciono la pestaña, la celda, fórmulas de texto, concatenar, y le digo, el texto 1 va a ser el nombre. En el texto 2, acá pongan atención, voy a dar un clic, voy a dejar el cursor parpadeando y voy a apretar la barra espaciadora una vez. Que no quede nada. Y me cambio al texto 3. Va a quedar una doble comilla vacía. Comilla, vacío, comilla. Ahora selecciono el apellido paterno, texto 4, hago un espacio, y en el texto 5 el apellido materno. Y ahí me va a quedar con los espacios que yo necesito. Lo mismo puedo hacer con los root. Y el guión. Y el root completo sería, esto lo voy a poner acá. Root db root completo. Sería de texto, concatenar el root. En vez de un espacio voy a utilizar un guión. Y después sería el dígito verificador. Y de esa manera puedo juntar el root con el guión y el dígito verificador. Esta es una de las fórmulas más fáciles y más útiles para, sobre todo para poder juntar texto, ¿ya? Lo único que no existe es una fórmula para separar texto. Esa tenemos que fabricarla, pero la vamos a hacer más adelante. Chicos, ¿alguna duda, consulta hasta aquí? ¿De lo que vimos? No, profe. No, profe. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Denme un segundito. Ya, yo les voy a mandar ahora por el chat y se los voy a mandar al correo también. La tarea 1. Ahí se las mandé al chat. Voy a abrir el correo, denme un segundo. Entonces, inicio, nuevo mensaje. Tarea 1, computación 2. Voy a ir a su listado de correos. Adjunto archivo con ejercicios a realizar. Tiene en este caso una décima para la prueba 1. Todavía no sabemos cuándo es la fecha, pero ya tienen su primera décima para la primera prueba. Ya, ahí se fue el correo. Entonces, ¿qué van a hacer? Porque nos quedan 25 minutos. Los voy a separar en grupos de 3. Traten de hacer, son 3 ejercicios, miren. De hecho, fue exactamente lo que estuvimos viendo ahora. Tienen que calcular el ponderado, el promedio final y el estado con la función sí. El ejercicio 2, tienen que concatenar los nombres completos, el root y el teléfono. Y el ejercicio 3, tienen que aplicar los formatos condicionales. Entonces, 25 minutos para que puedan hacer esto. Si no lo alcanzan a hacer ahora, mándenmelo mañana, no hay ningún problema, para que puedan tener la décima, ¿ya? Lo importante es que lo puedan practicar para que me hagan las consultas ahora. Dígame, Daniela, la escucho. Escríbame su correo aquí y se lo reenvío.
efectivamente, pues no hay ninguna Daniela acá en el listado. Profe, lo que pasa ¿Ya? es que a mí en el otro, en computación 1, me dejaron como reprobada, pero Ah, ya. el jefe de carrera me ¿Ya? dijo de que él estaba arreglando eso y que me metiera nomás a las clases, que él lo iba a solucionar. Ningún problema, deme su correo y sigamos. Ya. Ya. El resto le llegó, me imagino, ¿cierto? Ya. Sí, profe. Voy a separar los grupos para que puedan trabajar ahora. Dame un segundito. En sección de grupos. Ya. Ahí les mandé las invitaciones. Por favor, agréguense a las salas. Ya, ahí se lo reenvié a Daniela. Ya, lo otro que necesito hacer es dejar presente a las personas que llegaron tarde. Entonces tengo, a ver, Bastián Muñoz, Arturo González. Brian Cuadros, él está. Daniela Díaz. Ya, Daniela me imagino que no debe estar en la lista. Así que la vamos a agregar acá. Al final. Bastián Muñoz. Está presente. Lady Durán. Verónica Fuente Alba. Janina Aravena. Wildy. Joseph está. Natalia Muñoz está presente. Elsa Palacios. Caleb Joseph. Y Francisca Ñanculev. Ya, están todos presentes. Con 12 y tengo 12. Perfecto. Ya. Ya, ahí Wildy y Francisca tienen que unirse a sus grupos, por favor.
por aquí sacando el tema del promedio. Sáquenme una duda. Lo que hice yo para sacar el ponderado, no sé si está bien. ¿Ya? Usé esa fórmula. La suma producto. Sí, pero no sé si la hice bien. Ya. Hice la suma producto, abrí paréntesis, tomé las notas, punto y coma, luego tomé los porcentajes y me salió ese ponderado. Ya. Y promedio. Estaría mal porque es mucho más sencillo. Mira. Ya. Ponte en la primera nota, en ese ponderado, exacto, bórralo. Ya. ¿Y qué vas a hacer? Igual, la nota 5, que sería la C7. La C7. Arriba. Ya, sí. C5, dale un clic. Listo. Multiplicado Multiplicado. por el D7, que sería el porcentaje. Ajá. Eso es todo. Ya, era más sencillo Es de mucho lo que más. pensaba. Sí, más Ok. sencillo. Que recuerden lo que yo les decía, cuando estamos trabajando con ponderados, con porcentaje, siempre traten de sacar ese valor bruto, el más sencillo. No se compliquen con fórmulas ni se vayan a complicar. En este caso era simplemente sacar el 15% de 5, que también puede ser 5 por 0.15. Chao. Ok. Profe, ¿Sí? tenemos otra duda. Dígame. ¿El promedio se saca ya cuando el ponderado está listo? ¿O Claro. podemos sacar así promedio de notas nomás? Es que cuando tú sacas por ponderado, el promedio final es la suma de los ponderados. Ya. De ahí te está dando un 5,6. Entonces ese promedio final tienen que cambiarlo. Ya. 5,6 porque era 5,56. 5,7, claro, 5,6, 5,56. Entonces ahí, claro, ustedes lo hicieron por promedio. Por promedio, por ponderado, generalmente da con una pequeña diferencia. No tiene que ser tan grande, pero sí varía. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vas a hacer? Donde dice promedio final, no lo escribo a mano. Pone igual. Escribe suma. Paréntesis. Y ahora selecciona el rango de los ponderados. Listo. Cierro paréntesis. Ya, ahí te dio. Ya, y ahora les queda hacer el aprobado, que sería el estado final. La función sí. Ya, en esa me pierdo un poco más. Borre eso entonces. Borre el aprobado. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Primero que nada, van a sacar el cursor de ahí para que pueda seleccionar la fórmula. Póngalo donde dice al ladito de estado final. Seleccione bien la celda. La H8, esa. Ahí mismo. Pestaña fórmulas. Arribita, fórmulas. Un segundo, es que esta cosa me tapa el... No se preocupe. Ya, fórmulas. Fórmulas, ya. Y ahí tienes que seleccionar lógicas. Y ahí donde dice sí. Ya. Y entonces acá donde les preguntan, esa ventana arrastra hacia la derecha. Lo más a la derecha que puedas. Tómala y muévela. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vas a preguntar? Lo que tú necesitas saber es el estado final del alumno, ¿cierto? ¿Qué es lo que vas a comparar para saber si el alumno está aprobado o reprobado? Las notas. ¿Las notas o el promedio? Promedio. Promedio. Porque cuando tú haces una prueba lógica, tienes que comparar siempre de a un valor. Es muy complicado evaluar, por ejemplo, los 5 ponderados. No tendría sentido. Que tendría que sumarlo, calcular el promedio. Es lo mismo. Es mucho más complicado. Entonces, en este sentido, ¿qué vas a hacer? La prueba lógica, vas a seleccionar dónde está el promedio, que en este caso sería la H6. La H6. Primero la columna H, ¿dónde está? Sí. Y es el H6. promedio. Listo. Ya, dale un clic. Si tiene que ser mayor o igual a 4. Mayor o igual a 4. Claro. Ahí tienes que hacer el símbolo de mayor. Lo puedes hacer presionando la tecla Alt y el número 62.
en el teclado numérico, si es que tienes. Ya, al 62. Al 62. Y ahí sale el... sin soltar el Alt. Ya. Ya, perfecto. Ahora te falta el igual. Si H6 es mayor o igual a qué cosa? A 4. A 4, perfecto. Ya. Si es mayor o igual a 4, ¿qué va a pasar con ese estudiante? Se aprueba. Aprobado. Entonces, donde dice valor sí verdadero, van a escribir aprobado. Y de lo contrario, por ejemplo, si tuviera un promedio 3, o sea, 3 es mayor o igual a 4, no es mayor o igual a 4. Entonces, el falso va a decir Aprobado. reprobado. Listo. Eso es. Ahí está. Ahí tiene el primero resuelto. Ya. Digo que, claro, me había confundido un poco en el tema del ponderado, cómo sacarlo, pero Claro. ahora ya me hace más sentido. Era más fácil de lo que creía. Sí, siempre tienen que pensar en que las fórmulas tienen que ser lo más simple posible, ¿ya? No se compliquen generando una fórmula o una función ultra hiper compleja. Lo mejor es tratar de simplificar lo mayor esto. Chicos, no, voy a salir de la sala y voy a pedir que vuelvan todos a la reunión principal para cerrar la clase. Ok, gracias, profe. Ya, chicos, vamos a terminar la clase porque ya son las 10:42, ya bastante tarde. A ver, espero que hayan podido avanzar algo. De todas Profe, maneras, dígame. una consulta. ¿Ese Excel que usted hizo, lo puede subir a la página, al aula? Al aula virtual. Sí. Ya, yo se lo subo al aula virtual. De todas maneras, igual lo tienen en el correo. No sé si pudieron abrirlo de ahí. No, el que realizó, el que acaba de realizar los ejemplos. Ah, ya, el donde... Perfecto, ya entendí. Es igual, se lo voy a subir al aula virtual y se los voy a mandar al correo para que también lo tengan, para que le puedan Ya. echar una mirada. Ya entendí a lo que iba. Gracias. Chicos, a ver, chicas, ya estamos listos en la hora. Traten de terminar esto mañana o en el peor de los casos fin de semana. Ya lo importante es que lo puedan hacer, que puedan practicar y si tienen alguna duda o consulta, me pregunten. ¿No? Esto estamos como recordando igual y tratando de avanzar un poco en la materia. La idea no es que se compliquen ni se torturen, simplemente que podamos ir sacando las mayores dudas y ver cuáles son los puntos fuertes y lo que nos complican. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna consulta o duda. Profe, no alcanza a terminar. Sí, Un pequeño problema personal, así que tuve que irme a otro lado. no se preocupe. Ya, profe, te lo mandaré el fin de semana, ¿puede ser el Sí. fin de semana que se lo mande? Sí, no hay problema, no se preocupen. Mientras lo manden, mientras yo lo tenga en el correo, yo ahí les considero la 10ª para la prueba, ¿ya? Así que háganlo con paciencia, revísenlo, porque como les digo, esto es la base, ¿ya? Esto es con lo... De aquí para adelante nosotros empezamos a trabajar. Porque, por ejemplo, si la función sí le complicó,
le va a complicar el doble o el triple la función sí anidada, donde la tenemos que escribir a mano y tenemos que ir metiendo un sí adentro de otro. Eso es más complejo. ¿Ya? Entonces necesitamos practicar esta y poder entenderla. ¿Alguna otra duda? Consulta. Ya. Si no hay más dudas ni consultas, lo dejamos hasta acá. Chicos, chicas, que estén bien y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias, profe. Descanse. Igual. Chao, profe, gracias. Buenas noches. Chao, profe, cuídense. Chao, profe. Chao, chiquillos. Que Chao. estén bien. Chao, cuídense, buenas noches. Igual, chao, chao. Gracias. Chao.